Saludos amigos, el modelo de desarrollo dominicano, aunque en apariencia definido temprano entre finales de la década de los 60 y de la década de los 70, en opinión de algunos expertos aquí consultados es de aparición tardía, con respecto a los ejemplos de países que abandonaron el atraso provenientes del llamado tercer mundo. Otros consideran que faltó perseverancia para seguir adelante con iniciativas desarrollistas que habían dado éxito. No obstante, el modelo de desarrollo ha afrontado con éxito numerosas pruebas que hacen en ocasiones tambalear a algunos de sus sectores básicos, como es el caso de las zonas francas y de las manufacturas en general, pero ha sobrevivido a las adversidades. ¿Cuándo inicia este desarrollo industrial dominicano según los registros de Carlos del Pradel? Mira, lo primero que hay que entender, Pedro, es que la industria es sinónimo de desarrollo y crecimiento. A las naciones desarrolladas se le llaman naciones industrializadas. No por casualidad. No por casualidad. Y nosotros entramos un poco tarde y realmente comenzó el gran esfuerzo después de la muerte de Trujillo. Las cosas no suceden por coincidencia. Y eso es un mensaje que yo quiero dar aquí en tu programa y tratarlo con amplitud. Si tú quieres desarrollar un sector, el Estado tiene que empeñarse y el sector privado tiene que empeñarse en el desarrollo de ese sector. Y fue lo que sucedió en el caso del sector industrial. Lo primero que se hizo en el Consejo de Estado fue crear el Ministerio de Industria y Comercio, que antes se llamaba Trabajo, Comercio, yo no recuerdo cuántas cosas. En el 62. Pero en el 62 también se crea la Corporación de Fomento Industrial, que si bien su función era administrar las industrias que eran de Trujillo, jugó un papel fundamental. Tuvo un magnífico staff al principio de su gestión. Pero también se creó en el 62 la Asociación de Industria, que en aquel momento y por mucho tiempo fue el eje fundamental del sector privado dominicano. Lo que los industriales decían era lo que se hacía y era el sector más influyente de la sociedad. Entonces, la creación de Fomento, la creación de la Asociación de Industria fue el inicio. ¿Qué hicieron los industriales? Nosotros necesitamos incentivos porque si no es imposible desarrollar la industria. Y en el gobierno del triunvirato se promulgó la famosa ley número 4 de incentivo industrial, que sirvió para el desarrollo industrial, pero lamentablemente fue utilizada también con fines políticos, porque la ley se fundamentaba en la importación libre de materia prima, pero fue utilizada también para comedores económicos, se importaban libre muchísimas cosas, y se fue deteriorando el propósito de la ley. También hay quienes le atribuyen al modelo la afectación de la arritmia o falta de perseverancia en lo que se consideró bueno para el país en su momento, pero que luego se abandona. Si hubiese necesidad de hacer una crítica, y las críticas son buenas porque son constructivas, es que los dominicanos no hemos tenido la suficiente perseverancia para darnos cuenta de que dar énfasis a un sector nuevo que se entienda que tiene mayor potencial no tiene que ser en detrimento de los demás, porque el crecimiento es algo armónico. No puede crecer una parte, que crezca la cabeza de un ser humano sería muy desproporcionado, que crezcan los brazos, lo que sea. ¿Usted interpreta algún momento en el tiempo en que se hizo así? O sea, que se detuvo un sector para darle paso a uno nuevo. Yo creo que es parte de la evolución de la economía dominicana. Vamos a ver. Bueno, es parte de la evolución. El sector agropecuario en una época fue muy relevante, luego perdió importancia con respecto al sector emergente que era la industria. La industria a su vez perdió importancia con respecto al sector emergente que era el turismo. Y el turismo ha estado perdiendo relevancia en favor de sectores emergentes que son una incógnita. Son una incógnita en el sentido de que son sectores que tienen más que ver
con la economía local que con la internacional. Andy fue persona clave para poder lograr lo que en economía llaman los profesionales una desregulación del mercado interno y en sentido general de nuestra economía, porque contribuyó con el armamento ideológico cuando no lo existía, cuando no lo teníamos claro, para convencernos a todos de una apertura de la economía y de la conveniencia de esa acción, de cómo eso se iba a reflejar en calidad y precios. Sorprendente. Y de cómo también se iba a reflejar en una mejor gobernabilidad. Cosas que comprobamos con el tiempo, porque si él nos lo predicó, finalmente materializaron de esa manera. Bueno, Andy, ¿por qué crees que tomó tanto tiempo a nosotros los dominicanos? Que es verdad que tenemos mentalidad isleña y los insulares llegamos tarde siempre a los escenarios del pensamiento, de las ideas, etcétera. Pero ¿por qué nos tomó tanto tiempo a nosotros, como entrada a la década de los 90, para entender que la desregulación del mercado era necesaria? Mira, lo primero que uno tendría que decir, Pedro, es que el modelo de sustitución de importaciones que se estableció en República Dominicana fue establecido tarde aquí. O sea, si tú comparas con las experiencias del sudeste asiático que también ensayaron con ese esquema, ellos se nos adelantaron con la sustitución de importaciones entre 15 y 18 años. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos pudieron ver las limitaciones que tenía ese modelo de proteccionismo bastante intenso, y cuando ellos deciden comenzar a transitar de sustitución de importaciones a promoción de exportaciones, que era la otra opción que se tenía, en ese momento fue que nosotros, en 1968, empezábamos con la ley 299 a montar ya de manera formal un esquema de protección basado en una serie de incentivos, barreras al comercio, altos aranceles. O sea, cuando ellos salían, nosotros entrábamos. Así es. Entonces, se fueron creando capitales en el país. No hay duda de que la ley 299 permitió un proceso de acumulación de capital interesante en el país. Se fomentaron ciertos nichos en la industria, donde diferentes grupos empresariales comenzaron a controlar espacios importantes del mercado interno. Gracias a la barrera arancelaria y no arancelaria, ellos disfrutaron durante un buen tiempo de altos niveles de protección. Eso les permitió acumular, y esa situación de beneficios adquiridos, de intereses creados, hasta cierto punto fue convirtiéndose en una especie de barrera para que en un futuro se pudiesen hacer reformas, porque desmontar intereses en cualquier sociedad, hacer reformas que alteren el esquema de distribución de renta, obviamente que es un proceso doloroso, es un proceso que tiene costos, y la clase política en el país tradicionalmente ha sido muy cuidadosa en cómo administra ese proceso de distribución de costos derivado de reformas. O en algún momento muy dependiente de los... También, pero no se podría decir eso del presidente Balaguer. Yo no me atrevería a decir eso, que el principal responsable de comenzar a desmontar ese esquema fue el presidente Balaguer, y estuvo más motivado quizás por la crisis macroeconómica de aquel. Entonces tú recuerdas 1988, 89, 90, los grandes déficits fiscales, la gran inflación, la caída de los ingresos fiscales, y ante un momento de desesperación el presidente Balaguer, escuchando propuestas, por ejemplo, que venían del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, que tenía un acuerdo con la Universidad de Harvard, que pudo aglutinar un equipo de expertos fiscales de categoría mundial. Recordarás también aquel griego Constantino Vaitsos que estuvo en el país, los tiempos de César Miquel. Y a partir de ahí se armó, a través del Secretariado Técnico de la Presidencia, estaba José Antonio Herrero, un economista cubano brillante que residía en República Dominicana y estaba trabajando en Ucamaima. Lograron armar todo un esquema de reforma que comenzó con el desmonte de los aranceles,
en septiembre del año 90, con un decreto, ley del presidente Balaguer. Yo recuerdo que estaba en Palacio ese día que el presidente Balaguer anunció eso, que eso iba por decreto, y tenía un industrial a mi lado que me decía, pero Andy, no entendí, ¿cómo que esto entra el 15 en vigencia ahora, el 15 de septiembre? Pero eso tiene que ir al Congreso. Digo, no, es que él está diciendo que lo va a pasar por decreto. En el fondo ellos saben que si lo meten al Congreso, eso se va a dilatar mucho tiempo ahí y no pueden esperar. Entonces, de manera administrativa van a iniciar con la reforma y después esperarán la aprobación. Pero eso es inconstitucional. Digo, puede ser, pero ya es una decisión que tomó el Ejecutivo. Sería bueno que ustedes le digan a él que eso es inconstitucional. Y ahí mismo se acabó la discusión porque no le iban a tocar ese tema. Después de todo, el golpe no era tan dramático porque no olvides que aunque los aranceles eran muy altos, aduana antes del decreto calculaba los impuestos sobre la base del 1 por 1. Ah, sí. Claro, entonces cuando se mete, cuando se mete la baja arancelaria, eso lo recuerda muy bien Kuki Giuliani, cuando se mete la baja arancelaria dramática, al mismo tiempo se metió en aduana la tasa de cambio del mercado libre para liquidar. No satisfizo a Giuliani, porque Giuliani, a Héctor, Sí. que esperaba una mejor repercusión. Bueno, pero las recaudaciones, tú recuerdas que volaron, o sea, Sí. el presidente Balaguer se sintió muy contento porque la reforma arancelaria, en vez de tumbarle las recaudaciones, se la aumentó, le ayudó a reducir el déficit fiscal, la inflación se dio. La inflación se dio. En esos momentos yo creo que ya, no sé si estaba ya Toral en el Banco Central, no recuerdo, pero creo que sí.